Buenas. Hoy vamos a meternos en un tema que la verdad nos toca a todos, cómo aprendemos. Pero no hablamos de memorizar sin más, de empollar y soltarlo, no. Hablamos de dar el salto a algo mucho más potente, el pensamiento crítico. O sea, pasar de solo acumular datos a entender de verdad qué podemos hacer con ellos. Vamos a ello. Para empezar, vamos a hablar de un obstáculo, una especie de trampa en la que, seamos sinceros, casi todos hemos caído alguna vez en el cole o en la universidad. Es lo que podríamos llamar la trampa de la memoria. A ver, pensemos un momento en nuestra propia experiencia, ¿vale? ¿Cuántas veces en un examen la nota dependía básicamente de si podíamos soltar de carrerilla lo que ponía en el libro? La gran pregunta aquí es, ¿eso es aprender de verdad? ¿O es otra cosa? Y ahí, justo ahí, está el meollo de la cuestión, porque claro, cuando un sistema educativo se obsesiona con memorizar, deja de lado habilidades que son cruciales, como saber analizar, reflexionar. Al final, es un sistema que nos convierte en una especie de grabadoras humanas, muy buenos para repetir, pero no nos prepara para entender el porqué de las cosas y mucho menos para crear algo nuevo. Pero, ojo, que no todo está perdido. Por suerte, hay una salida a esa trampa. Hay una manera mucho más potente, más activa, de enfrentarnos al mundo y a la información que nos llega. Y esa alternativa es, claro, el pensamiento crítico. Que, a ver, no se trata simplemente de ser listo o inteligente, no, va mucho más allá. Es como tener una caja de herramientas para la mente. Hablamos de saber interpretar lo que leemos, de analizarlo desde diferentes puntos de vista, de evaluar si algo es fiable o no, y también de sacar conclusiones lógicas, saber explicarlas y, esto es súper importante, darnos cuenta de cómo estamos pensando nosotros mismos. La diferencia entre los dos enfoques es abismal, de verdad. Por un lado está el de siempre, el pasivo. Me lo aprendo, lo repito y ya está, a acumular datos. Y por otro, el modelo activo. Aquí el juego cambia por completo. El objetivo es entender a fondo. La herramienta principal es el análisis. ¿Y el resultado? Pues es que nos implicamos de verdad, nos hacemos dueños de lo que aprendemos. Vale, perfecto. Ya tenemos la definición. Pero, ¿cómo es en la práctica una persona que piensa así? ¿Qué tiene en la cabeza? Venga, vamos a ver cómo es esa mentalidad. Porque aquí está la clave de todo. El pensamiento crítico no es como un interruptor que enciendes para un examen y luego apagas. ¿Qué va? Es más como si fuera el sistema operativo de nuestro cerebro. Es la forma en la que, por defecto, nos enfrentamos a todo, a la información, a los problemas, a la vida. Y esta forma de pensar se apoya en varias características, en varios pilares. Quien piensa de forma crítica tiende a ser, pues mira, racional, reflexivo, independiente, creativo y también imparcial. Vamos a ver algunas de estas características un poco más de cerca. Empecemos por lo de ser racional. ¿Qué significa esto? Pues básicamente saber darle al botón de pausa. En vez de saltar a la primera conclusión o dejarse llevar por un calentón, una persona racional primero recopila datos, analiza la situación con calma y busca la respuesta más lógica, que no siempre es la que más nos apetece o la más cómoda, claro. Luego está la independencia. Esto hoy en día es vital. Una mente independiente no se traga lo primero que le cuentan. Da igual quién lo diga. Siempre se pregunta, ¿esto es así de verdad? Lo cuestiona, lo compara con otras fuentes y al final se forma su propia idea de las cosas. Y claro, esto hace que sea mucho, mucho más difícil que te manipulen. Y ahora, la creatividad. Porque a veces parece que ser analítico y ser creativo son cosas opuestas, ¿no? Pues para nada. De hecho, van de la mano. Precisamente porque se entiende un problema a fondo con todos sus matices, es cuando de repente se ven conexiones que nadie más había visto, y de ahí surgen las soluciones que de verdad son nuevas e innovadoras. Genial. Todo esto suena muy bien en la teoría, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cómo llevamos esto al mundo real? ¿Cómo se enseña esto en clase, por ejemplo? Esa es exactamente la pregunta del millón. Porque claro, no sirve de nada decirle a alguien, venga, piensa de forma crítica. Hay que tener un plan. Se necesitan estrategias y métodos pensados para ir desarrollando esas habilidades poco a poco. Y por suerte, las hay. Aquí tenemos algunas de las más potentes. Por ejemplo, el diálogo socrático, que es básicamente el arte de hacer buenas preguntas para llegar al fondo de las cosas. O el estudio de casos, que nos obliga a enfrentarnos a problemas del mundo real. Y por supuesto, el trabajo colaborativo, porque aprender a pensar con otros es fundamental. De todas estas vamos a fijarnos en una para ver bien cómo funciona. Es el aprendizaje basado en problemas, o ABP. Es una de las formas más completas que existen para entrenar el pensamiento crítico. El proceso es súper lógico. Primero, el grupo se sienta y analiza bien el problema. ¿De qué va esto exactamente? Segundo, se hace una especie de mapa.
Vale, ¿qué sabemos ya? ¿Qué nos falta por saber? ¿Y dónde vamos a buscarlo? Tercero, toca investigar, buscar información. Y cuarto, y esto es muy importante, no solo hay que encontrar la solución, sino que hay que presentarla y defenderla con pruebas. Como se ve, es un entrenamiento de 360 grados. Y bueno, con todo esto llegamos ya a la parte final, a la gran idea que está detrás de todo. Porque al final, desarrollar el pensamiento crítico va mucho más allá de sacar un 10 en un examen. El objetivo final, la gran meta, es esa. No se trata de formar personas que simplemente reciben información pasivamente, para nada. Se trata de formar individuos proactivos, que construyen su propio conocimiento, que se paran a pensar en cómo aprenden y que, en definitiva, cogen las riendas de su propio crecimiento. Y es que, al fin y al cabo, esto es lo que de verdad cuenta, porque las sociedades, las empresas, el mundo en general, avanzan gracias a la gente que no se conforma con la primera respuesta que encuentra. La gente que sabe enfrentarse a un problema complicado, a analizarlo y proponer soluciones que sean creativas, sí, pero que también estén bien argumentadas. Así que, para terminar, queda una pregunta en el aire para que la pensemos. Con esta forma de ver las cosas, con estas herramientas mentales, ¿qué problema, sea grande o pequeño, nos está esperando ahí fuera para que lo resolvamos? Gracias por habernos acompañado.